buenos días, mi nombre es Libar Dado. Voy a hacer una breve exposición sobre lo que es la relatoría para la clase de expresión oral. Soy estudiante de Derecho. La relatoría es una interpretación que hace un autor con referencia a la obra de otro autor. Él hace una interpretación académica de lo que el otro autor quiso expresar. Puede ser argumentando qué es lo que quiso decir ese autor para poderlo transmitir a otra persona. Puede ser también en contra de las ideas de ese autor, pero de manera argumentada. Puede ser una crítica. Eso, entonces, la exposición que a continuación sigue, la voy a hacer en PowerPoint. Les ruego por favor me disculpen, de pronto el sonido no va a estar un poquito alto como pueda estar esta introducción. Entonces les ruego un poquito para poderle subir el volumen. Muchas gracias. Sigo con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas. Vamos a empezar con la relatoría. Mi nombre es Libardo Hurtado Alarcón. Pertenezco a las Ciencias Sociales del Derecho y la clase es de expresión oral. La relatoría es un informe de lectura cuyo propósito es suministrar al lector una determinada información sobre otro escrito. La relatoría se entiende como un texto de tipo académico, como les contaba al inicio, que parte de un tema leído e investigado previamente, en el que se debe generar discusiones que permitan al autor ampliar sus conocimientos, estructurar su pensamiento, establecer el criterio propio a través de la lectura del otro texto. Esto, como les dije al comienzo, la idea es o poder hacer una interpretación para otra persona, poder hacer una crítica constructiva o poder ampliar el conocimiento. En esto se puede hacer una descripción, explicar, analizar, interpretar o argumentar. Las características. Entonces, es una construcción personal de la apropiación de una temática, un autor o una teoría de otra persona. Se escribe con base en las lecturas previas del documento, autor o teoría. Además, esto tiene como un propósito ser leída durante un encuentro presencial y ante un público que conoce del tema. O sea que esto es de tipo expositivo. También permite un acercamiento de uno o más textos diferentes del autor. Como les decía al comienzo, personas que les gusta mucho Gabriel García Márquez, personas que les gusta mucho la teoría de cuerdas en cuanto a física, personas que les gusta teorías del derecho, la teoría penal, etc. Ofrece la posibilidad de expresar modificaciones del trabajo o la lectura de otra persona, el análisis que produjo los saberes previos, como les decía, porque para hacer una crítica se necesita tener un conocimiento previo del tema, saber cuál es el propósito, porque no es criticar por criticar, tiene que haber un propósito. La importancia. Entonces dice que permite organizar la información de manera rápida y eficaz. Entonces, la importancia de la relatoría para ser comprendida por otra persona. Hay personas que de pronto no entienden cómo trabaja García Márquez. Y García Márquez, él trabaja a través de épocas. Él tiene que ser uno, leer muy bien o leer 2 veces un mismo libro para poder entender las épocas y los traspasos en el tiempo que él hace cada vez que va relatando. Él puede estar en un tiempo y puede avanzar hacia el futuro, o de un momento a otro puede avanzar hacia el pasado. Entonces un lector normal no lo puede entender. A veces necesitamos un interlocutor que haya tomado las ideas y lo que quiso decir García Márquez para poder introducir a esa persona. También recoge aportes con el fin de determinar criterios convenientes. También permite verificar la forma clara y coherente de los avances de cualquier tipo de actividad académica. Digamos en el derecho. En el derecho hay mucha gente que sigue investigando y para nosotros eso es fundamental, la doctrina. Cuando nosotros queremos tener un caso, nosotros tenemos a veces que remitirnos hacia la doctrina. Entonces, remitirnos hacia la doctrina, debemos saber interpretar lo que quiso decir ese autor para poder hacer una interlocución entre lo que él quiso, luego a colocarlo en la ley y en el caso propio que nos compete
para poder decírselo al juez y que el juez falle a nuestro favor. Es un proceso investigativo que cumple la función práctica de la recopilación del conocimiento. Como les decía, esto no es criticar por criticar, se necesita tener un conocimiento muy pleno del autor al que del que se va a hablar, del que se va a conocer, porque se necesita ser muy coherente con lo que él quiso decir, con la teoría que él quería expresar, con las ideas que él quería analizar, con las ideas que él quería dar a conocer al público. Por lo tanto, nosotros no podemos ser, aún así criticando, tenemos que entender muy bien lo que el autor quiso decir. Permite identificar aquello que es relevante del texto leído, porque no todo, a veces no necesitamos todo un compendio de teorías del autor, sino un caso en específico. Digamos, vuelvo y le repito, en el caso de nosotros como abogados. Nosotros como abogados tenemos muchas líneas y hay muchos doctrinantes. Necesitamos a veces un solo pensamiento, una sola teoría de un solo autor para poderla expresar y poder ganar nuestros casos. Las clases. Entonces dice que hay una relatoría informativa. El relator presenta las opiniones de diversos autores. En el caso de nosotros, vuelvo a la doctrina, tenemos un caso. Necesitamos no solo jurisprudencia de lo que han dicho los jueces, sino muchas de cómo otros autores interpretaron eso que quiso decir el juez. Entonces puede ser que no sea solo uno, sino sean varios, y poder hacer un solo argumento de las tesis o ideas de lo que pudieron decir 2 o 3 autores o más. La relatoría argumentativa, el relator señala sus puntos de discusión. La relatoría de unidad, el relator tiene presentación tanto en la información como en la argumentación. Pues la argumentación al argumento y qué es lo que quiso decir el autor. Entonces, ¿cómo elaborar la relatoría? Entonces tenemos que identificar una tesis. Entonces, ¿cuál es la tesis del autor o de los autores? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es su postura asumida frente al tema que nosotros necesitamos? Su trabajo el trabajo como relator es eso. Podría identificar cuál es la idea principal, qué es lo que quiso desarrollar ese autor para poder esbozar, para poder traer y para poder desarrollar el texto completo. También nos habla de un desarrollo de la argumentación. Entonces, cómo el autor parte de esa tesis y la empieza a desarrollar. Entonces es cómo él organizó sus ideas, cuál es la síntesis de esas ideas, cuál es el centro de esas ideas. Hay algunas personas que dicen que es bueno hacer utilizando mapas conceptuales para poder organizar un poco más las ideas de lo que quiso decir el autor, para poder mirar qué nuevas ideas descubrió, cómo reelaboró la escritura, sobre qué personas más también se basó, porque a veces los autores no solo tienen ideas propias, ellos también abstraen ideas de otras personas, de otros autores hacia atrás, y la idea es poder identificar que si es el autor original de la idea que nosotros estamos abstrayendo, o si es una crítica de otra idea que venía mucho más hacia atrás. Entonces, ¿qué trae ese texto? Que es el desarrollo de la argumentación. ¿Qué trae ese texto? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Y cómo nos va a servir a nosotros? Lo mismo en las categorías centrales del texto. Dice que, ¿cuál es la noción? Con ella se exponen los conceptos que se derivan de la temática. Se debe tener en cuenta que son expresiones que utiliza para hablar de lo real. Son empleadas para construir o determinar una concepción del mundo. O sea, ¿cómo construyó el autor el texto? ¿Con qué idea se basó? Vuelvo y repito, si fue una idea propia con la cual basó la idea de otros autores para construir el texto, o si fue simplemente otra relatoría más que interpretó mucho mejor otra teoría que venía hacia atrás. Luego venimos con las conclusiones del texto. Las conclusiones, pues obviamente son el resultado de la reflexión del autor. Desde que empieza la tesis, cómo la desarrolló y qué fue lo que le dejó, las inquietudes que resolvió, los problemas que dejó, las preguntas que solucionó. Esas son las conclusiones del texto y las cuales tiene el relator
tiene que traer a colación, tiene que traer a la luz, tiene que mostrarle a quien va a exponerle las ideas del autor que él identificó. Entonces, la relatoría, pues como lo vemos, es un texto que resulta de un proceso de investigación bibliográfica, realizado antes de, o puede ser en alguna clase, en alguna lectura, recopilación de seminarios, ¿sí? Para hacer una relatoría de una idea se debe conocer con antelación muy bien al autor, porque el autor puede expresar muchas ideas y esas ideas tienen contextos. ¿De dónde tomó el autor esa idea? ¿De dónde salió la tesis? ¿Cuál fue la vida o qué fue lo que él desarrolló para poder tomar esa y poder desarrollar esa idea? Entonces, acá podemos ver la estructura y el desarrollo de la argumentación en esta pirámide. Entonces necesitamos ver si hay nuevas ideas descubiertas en el texto que nosotros estamos desarrollando, si hay ideas no comprendidas para poder desarrollarlas, no solo del autor, porque el autor puede hacer que él sí haya entendido las ideas, pero el lector de pronto no, haya tomado malinterpretado las ideas. Es como las personas que leen de un momento a otro Mi lucha de Hitler, como las personas que leen de un momento a otro la Biblia, como las personas que leen de un momento a otro los libros de Marx. Hay unas malas interpretaciones y de pronto no era la idea central del autor. Entonces toca ver cuáles son las ideas no comprendidas, cuál fue el proceso de lectura que el autor hizo para poder comprender y para poder interpretar lo que quiso decir el otro autor. Y sobre todo, en la otra esquina que vemos, ¿qué citaría usted el texto? ¿Cuál sería la idea principal de todo ese texto? ¿Cuál sería? ¿En dónde se centraría? ¿Sí? Entonces, por eso tiene que haber un desarrollo previo, haber una contextualización, un conocimiento previo del autor y de todas sus obras para poder interpretar, para poder desarrollar y para poder argumentar frente a otros la idea que tenía ese autor sobre lo que él desarrolló. Vamos con la estructura del texto de relatoría. Entonces, el texto de relatoría tiene una composición. No está escrito porque sí. Porque como está interpretando la idea de otro, por lo tanto tiene que seguir unos parámetros. Entonces encontramos que está el encabezado, la introducción, está el campo temático, la estructura textual, el proceso de lectura del texto y la conclusión. Entonces vamos con el encabezado. En el encabezado puede ser un logo, como de las universidades, cuando la mayoría de relatorías las hacen universidades. El título, información del relator, que es usted, referencias bibliográficas, de dónde usted tomó el texto, según la norma ZAPA, como en algún video les informé, es de donde, o sea, las ideas que uno toma, las referencias de uno toma. Bibliografía es lo que una idea o lo que uno lee y se alimenta, y la bibliografía son las ideas que uno toma para poder fortalecer la idea que nosotros tenemos en el trabajo que vamos a desarrollar. La introducción, entonces, es la presentación del texto, es lo que vamos a, es hacerle la introducción al lector de todo lo que vamos a desarrollar. Es simplemente mostrarle una idea, la punta del iceberg, para que él se interese, para que él crea que es un libro o un texto bueno para leer, y le hace una pequeña introducción, le hace un pequeño comentario, un pequeño, no resumen, pero sí le hace una pequeña, le abre una ventana para que él pueda observar lo que se viene. Entonces tiene que haber una contextualización breve del autor. Tenemos que saber, el lector tiene que saber sobre qué es lo que vamos a hacer y sobre quién lo vamos a hacer y esa persona quién era. El marco temático en el que se realiza la relatoría, si es científica, si es lectura, si es argumentativa, si es crítica, eso se lo tenemos que hacer entender al lector. Y una intención comunicativa, que es la de debatir, de demostrar, argumentar, contraargumentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer referente a lo que ese autor existe? Yo conozco varias personas que hacen relatoría contra lo de Marx, las ideas que vienen de Marx y cómo contraargumenta de que el socialismo no sirve,
Otros harán lo mismo con respecto a libros que vienen del capitalismo. El campo temático es una tesis compuesta, propuesta del autor del texto. ¿Cómo la sustenta? ¿Qué conclusiones pueden abstraerse? ¿Cuál es la intención del autor del texto? Y planear preguntas de aspectos poco claros. Entonces, como les venía diciendo, tomemos libros como malinterpretados como el de la Biblia. Entonces, ¿qué quería decir el autor o los autores que componen ese texto, ese libro? ¿Cómo está sustentada? ¿Cuáles son los fundamentos de hecho que lograron hacer que ese libro haya pasado los años que tiene y aún siga vigente en la mayoría de casas del mundo? ¿Qué conclusiones pueden abstraerse? ¿Qué se puede traer? ¿Cuáles son las ideas principales que tenía el autor y cómo nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar hoy en día? Aquí vamos a la estructura textual. ¿Cómo está escrito el texto? Por eso es que se dice que tiene que ser alguien que conozca el tema y que conozca al autor. ¿Cómo se desglosa esa tesis? La organización y secuencia de las ideas. Si fue inductivo o deductivo. Inductivo si utilizó premisas particulares para llegar a una conclusión general, o deductivo si esos principios generales los usó para llegar a una conclusión específica. El vocabulario pertinente. Ahí vuelvo a García Márquez. Hay ciertos autores que utilizan un lenguaje específico que unos ya lo reconocen. Hay gente que reconoce y sabe diferenciar entre los libros de García Márquez a los de Vargas Llosa. La evidencia de lo argumentado. No se puede hacer una idea o una crítica así porque sí. Cuando uno va a refutar una idea o cuando uno la va a argumentar, tiene que haber evidencia de lo que se está argumentando. Tiene que haber un contexto que sea el soporte de lo que se está estudiando y lo que se va a realizar. Porque precisamente este es un texto donde se va a exponer a gente que conoce el tema, que está contextualizada el tema, y puede caer uno ante eso. Ante de pronto algún escucha que realmente haya escuchado el tema y le pueda tumbar a uno el argumento. De todo lo que uno haya hecho, estructurado, elaborado, en una sola frase se lo puede tumbar a uno, le puede tumbar a uno la exposición. El proceso de lectura del texto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse frente al texto de otro autor? Las ideas nuevas que se descubren, qué concepciones cambió de lo que usted leyó frente al texto y ante la idea de lo que quiso decir ese otro autor. ¿Qué fue lo que usted descubrió? Las concepciones que usted cambió. ¿Cuál sería lo que usted más resaltaría de ese texto? ¿Qué es lo que resulta más confuso o no comprendido frente a otras personas y no solo frente a usted? ¿Qué momentos, qué apartes de ese libro o ese texto o esos textos necesitan una mejor lectura y una mejor contextualización? Las conclusiones de esa relatoría. Entonces tiene que haber una relación del texto con el contexto del relator. Vuelvo y repito, o sea, de dónde tomó el autor su tesis, de dónde se fundamentó y cómo logró ese autor poder llegar a esa tesis, a la solución de esa tesis o a los problemas, a las preguntas que realizaron esa tesis y cómo lo interpretó usted. No solo con la idea del autor, sino cómo ese autor partió de otras ideas para poder llegar a eso. ¿Cómo afecta el texto a la formación personal o profesional, según sea el caso? Si usted lo está tomando académicamente, ¿cómo ese texto le está ayudando a usted en su investigación o cómo lo está afectando a usted en la personal? Pues no faltará el que le guste Pablo Coelho y quiera hablar sobre Pablo Coelho. ¿Qué procesos creativos le sugiere? ¿Qué ideas nuevas le crean a uno? ¿Qué tesis nuevas? ¿O cómo a partir de esa relatoría, puede a partir de ahí, otro texto que venga lo puede tomar de otra manera y lo puede desarrollar de otra manera diferente? ¿Cómo interpretar el texto de su perspectiva? Porque esa es la idea. Sin desmejorar la idea del autor, ¿cómo la interpretación mía puede mejorar la interpretación de otras personas
o puede mejorar la idea que tenía ese autor. Aquí damos un ejemplo, o doy un ejemplo de cómo se hace una composición. Entonces, si ve que comenzamos con un título, acá en este lado no hay el logo, está hecho por Jaime Alberto Vélez, hizo el ensayo académico y el relator es Raúl de Jesús Roldán Álvarez. El tema, y él lo empieza a desenglosar sin hacerle una introducción en este ejemplo, pero hace primero sobre la temática del texto, cuál es la tesis propuesta del autor. Él lo empieza a desarrollar así. ¿Cómo se desarrolla el esquema argumentativo del texto? Estas son las referencias. Bueno, compañeros, espero que haya sido de su agrado, profesora, espero que haya sido de su agrado la exposición. Traté de hacerlo lo más corto posible. Espero que haya quedado muy bien entendido lo que es la relatoría. Agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias y feliz día.